98 en Metacritic, el mejor videojuego de todos los tiempos, según incontables rankings, el punto de referencia absoluto sobre el que se construyó la conversación moderna del diseño de videojuegos en 3D. Pero hay un problema con las coronas. No solo pesan, también deforman la percepción. Hablar de The Legend of Zelda o Ocarina of Time no es hablar simplemente de un videojuego. Es hablar de un consenso cultural, de una memoria colectiva que ha sido repetida tantas veces que se ha convertido en verdad incuestionable. Y sin embargo, hoy, en 2026, hay una pregunta incómoda que rara vez se hace en voz alta. ¿Estamos acaso frente a una obra maestra atemporal? ¿O frente a un juego cuya grandeza ha sido amplificada por el filtro de la nostalgia y su contexto histórico? Hoy no vamos a revisar un mito para destruirlo. Vamos a hacer algo más interesante: entender por qué ese mito existe. El mayor error al analizar Ocarina of Time es pensar que su revolución fue gráfica. No lo fue. En 1998, el verdadero problema del videojuego en 3D no era ver en 3 dimensiones, era entenderlas. Mover un personaje en un mundo tridimensional era, en muchos casos, una experiencia rota. El jugador no sabía si estaba atacando, fallando o simplemente mal posicionado respecto a una cámara que no existía para ayudarlo. Y aquí es donde Ocarina of Time hace algo mucho más importante que innovar. Reduce el caos a legibilidad. El sistema de Z-targeting no es solo un botón de fijado, es una decisión filosófica de diseño. El mundo deja de ser un espacio libre y se convierte en una relación. Ya no piensas en coordenadas, piensas en vínculos. No estás en un mundo 3D. Estás frente a un enemigo, frente a un objeto, frente a una intención. Esto es lo que hace que el juego no haya colapsado completamente con el tiempo. No depende de la complejidad técnica, sino de la claridad conceptual. Incluso el salto automático, algo que hoy parecería una simplificación excesiva, cumple una función clave. Elimina la fricción en favor del ritmo. Ocarina no buscaba libertad total, buscaba control sobre la percepción del jugador. Y en eso fue quirúrgico. Muchos dicen que Ocarina of Time es un juego sobre viajar en el tiempo. Pero eso es superficial. Ocarina of Time no usa el tiempo como mecánica, lo usa como lenguaje emocional. Cuando Link saca la espada maestra, el juego no te está diciendo has crecido, te está diciendo algo mucho más incómodo. Ya no hay vuelta atrás. El cambio de niño a adulto no es una evolución heroica, es una ruptura. El bosque ya no te reconoce, tus amigos ya no están donde los dejaste. El mundo no solo ha cambiado, ha seguido existiendo sin ti. Este es uno de los primeros videojuegos mainstream que entiende algo profundamente. El tiempo no es una herramienta del jugador, es una fuerza que lo excluye. El Hyrule adulto no es simplemente más oscuro, es un mundo que ha seguido su curso sin el jugador. Y eso es lo que genera la incomodidad real. No es la destrucción, es la indiferencia del mundo hacia tu ausencia. Incluso, la estructura del juego refuerza esto. Las mazmorras no son solo desafíos,
Son cápsulas cerradas de significado, cada una representando una idea: corrupción, memoria, fe, miedo, agua como confusión estructural. Ocarina no cuenta una historia, construye una experiencia de pérdida progresiva del control. Pero aquí es donde el mito empieza a crujir, porque toda revolución tiene una consecuencia. Envejece mal en sus propios bordes. El Templo del Agua no es solo difícil, es una demostración de cómo las limitaciones técnicas pueden convertirse en diseño heredado que no escala con el tiempo. El problema no es el puzzle. El problema es la interrupción constante del flujo. Abrir el menú no es una decisión estratégica, es una pausa obligatoria en la experiencia. Incluso la comunicación del juego refleja su época. Texto excesivo, ritmo lento y, entre comillas, falta de respeto por el tiempo del jugador moderno. Navi, que en su momento era una guía innovadora, hoy se percibe como una interferencia constante. Pero sería un error decir que estos son defectos aislados. En realidad, son síntomas de algo más profundo. Ocarina of Time no fue diseñado para ser eficiente. Fue diseñado para ser comprensible en su contexto tecnológico. El problema es que el contexto desapareció, pero el diseño permanece. Y aquí aparece la verdadera grieta del mito. No es que el juego sea malo, es que hoy jugamos algo distinto a lo que era originalmente. Jugamos su memoria. Y entonces volvemos a la pregunta inicial. ¿Es Ocarina of Time perfecto? Y la respuesta corta es no. La perfección no sobrevive al tiempo. Ningún sistema interactivo lo hace. Pero esa no es la pregunta correcta. La pregunta correcta sería, ¿importa que no lo sea? Porque Ocarina of Time no es valioso por cómo se juega hoy. Es valioso por lo que hizo posible. No es el estándar porque sea impecable. Es el estándar porque definió el lenguaje con el que aún hoy hablamos. Todo videojuego de acción en 3D moderno, incluso los más críticos con su diseño, siguen dialogando con las decisiones que este juego tomó en 1998. Y quizás esa es la verdadera forma de entenderlo. No como un juego perfecto, sino como un juego imposible de ignorar. Sin embargo, el debate no termina en el pasado, porque en los últimos meses han vuelto a circular rumores insistiendo sobre un posible remake de Ocarina of Time para Switch 2. Nada confirmado oficialmente, pero suficiente para reabrir una pregunta que parecía cerrada. ¿Qué ocurre cuando un mito o una leyenda se reinterpreta desde la tecnología que él mismo ayudó a crear? Nos planteamos entonces algo incómodo. Si Ocarina of Time fue la base del lenguaje del videojuego en 3D, ¿qué significa reescribir ese lenguaje con herramientas modernas? ¿Es una celebración de su legado? ¿O, por el contrario, una confesión implícita de que incluso los pilares necesitan ser reimaginados para seguir siendo relevantes? Porque un remake no es solo una mejora técnica, es una reinterpretación del tiempo. Es decir, o decidir qué partes del pasado se conservan y cuáles se corrigen. Y quizás esa sea la verdadera prueba de fuego para cualquier obra considerada intocable.
no si resiste el paso del tiempo, sino si puede sobrevivir a ser reinterpretada sin perder su identidad. Y ahora quiero escuchar tu opinión. ¿Lo recuerdas como una obra maestra o como el primer juego que te enseñó que incluso los mitos tienen bordes torpes cuando los miras de cerca? Y si algún día esa leyenda vuelve, reconstruida desde cero, ¿seguiría siendo el mismo juego? Déjamelo en los comentarios. Esto fue Super Reset. Nos vemos en el próximo reinicio.